Buenos días a todos, bienvenidos a la lección número 51. Hoy vamos a compartir con el tema la señal de Jonás. Busquemos el libro de San Mateo capítulo 12, el versículo 38 hasta el 42. Vamos a leer San Mateo capítulo 12, versículo 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Hasta el versículo 42 hemos leído. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes acerca de este tema. Acá aparece un grupo de fariseos que bien conocemos el perfil de los fariseos, o si no lo conocen ustedes, yo les puedo mencionar un poco. Los fariseos son personas que extremadamente religiosas, que están bien apegados a los mandamientos, a la ley de Dios. En el libro de San Lucas capítulo 18 aparece una descripción, porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando una parábola sobre un fariseo y un publicano. Entonces dice que esta historia, esta parábola la contó para los que confiaban en sí mismos como justos, y empieza a relatar que había un fariseo y un publicano que habían subido al templo a orar. Y el fariseo oraba así, ¿no? Y diciendo, ¿no? Como: Señor, Dios, yo no soy como estos hombres adúlteros, ¿sí?, malos, ¿no?, fornicarios, ni tampoco como este publicano. Yo siempre estoy, ayunando 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo. Entonces, de esa manera estaba orando con un corazón bien orgulloso de sí mismo. Entonces, en esta escena nos queda claro que el perfil de un fariseo es equivalente a una persona muy correcta, muy buena, para nuestra época también, en esta época. Entonces acá los fariseos se acercan a Jesús diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es lo que ellos quieren ver? ¿Un milagro? ¿Que Jesús convierta una piedra en pan? ¿O que Jesús convierta el agua en vino? No sabemos qué señal ellos están esperando, o que Jesús haga descender fuego del cielo, no sé muy bien qué es lo que ellos estaban queriendo que Jesús hiciera. Pero nuestro Señor Jesucristo no es tentado por ellos, sino que les respondió, versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesucristo les dijo a ellos que no voy a darles a ustedes una señal. Ustedes son una generación mala y adúltera, es decir, que son pecadores. Eso quiere decir, ¿no? Sus corazones están lejos de Dios, sus corazones no se han acercado a Dios. Ustedes están pidiendo señal. Bueno, yo les digo que ya hay una señal. ¿Qué señal? Es la señal del profeta Jonás. Y nosotros podemos ver que existe el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, donde se explica la historia precisamente del profeta Jonás, quien había sido enviado por Dios para poder compartir la palabra en la ciudad de Nínive. Pero este Jonás tuvo un corazón distinto a Dios, entonces no quiso ir a la ciudad de Nínive, sino que él tomó un barco y se fue a Tarsis. Es decir, que al lado contrario de donde estaba Nínive. Por esa razón, Dios, quien lo había escogido para anunciar la palabra a los ninivitas, había escogido
a él para que pueda compartirles. Finalmente Dios levanta una gran tempestad en el mar y luego los hombres que estaban en el barco deciden lanzar por la borda a Jonás. En ese momento Jonás, cayendo al mar, él debería morir, ¿no? Porque ya estando en medio del mar, ¿cómo puede ser rescatado de ese lugar? Pero Dios preparó un gran pez y este gran pez, tragando a Jonás sin masticarlo, sin digerirlo, finalmente Jonás se queda dentro del vientre del gran pez. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 días y 3 noches. El versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jesús habla acerca de este punto y dice que esto es la señal de Dios. La señal de Dios es que Jesucristo va a morir y al tercer día resucitará. Esto es la señal, ¿no? Entonces, creo que los fariseos no podían entender aquello. Pero Jesús estaba exactamente predicándoles a ellos el Evangelio. Les está enseñando acerca de lo que va a acontecer en su vida. La señal que quiere mostrar es que el hombre que muere finalmente resucitará. ¿Es correcto? Veamos el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 10 dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya el Señor Jesucristo iba a morir y luego va a resucitar. En el libro de Hebreos dice que dentro del arca del pacto de Jehová habían 3 elementos, ¿no? Entre ellos estaban las tablas de la ley. Estaba el maná. Estaba el maná en una urna de oro que había puesto en ese lugar. Y tercero estaba la vara de Aarón. Esta vara dice que reverdeció. Ya digamos que una vara, cuando usted la corta de un árbol, ya no recibe la savia, no recibe el alimento del árbol. Entonces esta vara está muerta, ¿no? No puede brotar ninguna hoja, ninguna rama. Pero según el texto bíblico dice que la vara de Aarón había reverdecido. Es decir que esta vara que estaba muerta finalmente había reverdecido como si fuera que estuviera conectada con el árbol. Ya esta imagen es también una sombra de la resurrección. Porque nuestro Señor Jesucristo sin duda murió. Él murió siendo crucificado en la cruz por todos los pecados del mundo. Pero al tercer día Dios lo ha levantado de entre los muertos. Entonces la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña acerca de la resurrección? En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, nos explica qué significado tiene la resurrección. Veamos, el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Jesucristo estaba mostrando ante los fariseos: ¿ustedes quieren señal? Bueno, ya Dios ha dado una señal acerca de mí. Él dijo que Jonás fue puesto en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches y luego él salió. De la misma manera, yo estaré 3 días y 3 noches, dice, en el corazón de la tierra. ¿Sí? Y luego de 3 días, Él va a resucitar. Es lo que Jesucristo había dicho. Entonces, ¿qué señal espera la gente? La mayoría de las personas quiere ver prodigios, señales y cosas muy, muy maravillosas, cosas sobrenaturales. Pero en realidad la Biblia es simple y Jesucristo también simplemente les explica cuál es la señal de Dios. Es la muerte y la resurrección de su Hijo
nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de la resurrección, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, entonces de esa manera exactamente la persona puede ser justa. Por eso dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, que pagó el precio de nuestros pecados, y luego resucitado para nuestra justificación. Es decir, que si Jesús no hubiese muerto, no hubiese llevado nuestros pecados. Y si no hubiese resucitado, entonces no nos hubiera justificado. ¿Entienden? Por lo tanto, Jesucristo estaba mencionando a la generación mala y perversa, ¿no?, que está hablando nuestro Señor Jesucristo, que la señal de Dios es este momento en el que Jonás entra en el vientre del gran pez. Ustedes también deben considerar que la señal más grande de Dios ha sido precisamente la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más importante dentro de la señal que Dios ha dado a la humanidad. Pero muchas personas esto lo consideran como algo simple, como algo básico. Pero en realidad esto es el corazón de toda la enseñanza de la Biblia. Esto es la médula, ¿no? La médula de todo lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes es lo que implica, ¿no?, que el Evangelio se pueda predicar, lo que implica que nosotros podamos anunciar la palabra, es que Jesucristo haya muerto y que haya resucitado. Si no hubiese ocurrido estos acontecimientos, ninguno de ustedes ni yo tampoco podemos anunciar el Evangelio, porque el Evangelio depende de esto. El Evangelio depende de la muerte de Jesús, depende de la resurrección de Jesús. Si Jesucristo no ha resucitado, entonces en vano estamos compartiendo la palabra. Pero la verdad es que Jesucristo murió, la verdad es que Jesucristo resucitó. El versículo 41, ¿qué dice? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, dijo. Ya los hombres de Nínive eran personas malas realmente, pero que cuando escucharon la predicación de Jonás, porque Jonás finalmente va a la ciudad de Nínive, ellos se arrepintieron, dice, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Entonces Jesucristo dice, aquí uno mayor que Jonás. Ya si los ninivitas se arrepintieron frente a la predicación de Jonás, ¿por qué ustedes no quieren arrepentirse? ¿Por qué ustedes no quieren dejar sus obras? ¿Por qué ustedes no quieren dejar su razón? La salvación no es por las obras, sino es por mi muerte. Jesucristo es lo que está diciendo. La salvación es por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es creer en esto. Por eso, el arrepentirse es dejar mi obra, ¿no?, dejar mi razón, dejar mi punto de vista. Esto es el arrepentimiento bíblico. Pero muchas personas hoy en día quieren ver milagros, quieren ver prodigios de Dios. Sí, la verdad es que esto es un milagro de Dios, porque como un hombre que muere azotado, derramando toda su sangre, siendo golpeado, siendo insultado, siendo clavado, ¿no?, en un costado con una lanza, ¿cómo esta persona puede volver a vivir? Esto es un milagro, ¿no? Si tuviéramos que hablar sobre milagros, esto es el más grande y poderoso milagro. El que Jesucristo haya vuelto de la muerte, el que haya resucitado. Cuando leemos el libro de Job, en el libro de Job, precisamente Job se pregunta así: ¿habrá algún hombre que muriendo pueda volver a vivir? ¿Pueda volver a la vida? Ya Job se preguntó esto porque Job fue una persona que en un principio se creyó muy bueno, muy correcto, muy justo. Pero Dios había quebrantado la vida de Job, le había hecho arrepentirse realmente. ¿Qué tipo de arrepentimiento tuvo Job? En el libro de Job aparece, ¿no? El arrepentimiento de Job era que ya no por mi justicia, no por mi obra, no por mi buen comportamiento yo puedo heredar el reino de los cielos, sino que esto es por la gracia de Dios, es por la justicia de Dios. Por eso puedo ser limpio de mis pecados. Es lo que Job finalmente comprende. El libro de Job nos hace entender que entre los seres humanos, aunque una persona sea muy buena, muy correcta, muy sincera, muy fiel delante de Dios,
pero esto no le garantiza la salvación. En el libro de Hechos también aparece un hombre llamado Cornelio. Este Cornelio dice que era un centurión, y este centurión era piadoso, hombre piadoso, y daba siempre limosnas al pueblo. Creía con su familia en Dios. De esta manera llevaba este tipo de vida. Entonces, cuando lo vemos y cuando vemos la descripción que hace el libro de Hechos capítulo 10, podemos decir que es un cristiano ejemplar. Pero a la hora de escuchar el testimonio del apóstol Pedro, entendemos que Dios había dirigido a Cornelio para escuchar el evangelio por medio de Pedro. Sí, en este caso Cornelio, aunque hubiese llevado esta vida tan piadosa, tan buena, durante 10 años, durante 20 años, pero esto no garantizó en él la salvación, sino que hasta que Pedro podía predicarle a él y a su familia, este hombre llamado Cornelio, quien es un ejemplo de cristiandad o ejemplo de vida cristiana, no había recibido la salvación hasta el momento de encontrarse con Pedro. Eso la Biblia lo describe claramente en el libro de Hechos capítulo 10 y luego Hechos capítulo 11. Entonces, hermanos, las personas quieren ver algún tipo de señal, algún tipo de manifestación especial. Bueno, la gran señal que Jesucristo dijo que debían conocer la generación mala y adúltera es la señal del profeta Jonás. Es decir que, ¿qué quiere decir esto? Que realmente las personas deben enfocar en la obra de Jesús, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona enfoca en esto, entonces primero obtendrá el perdón del pecado, la salvación, la justificación, la redención de su vida. Y luego a través de esta persona que conoció el Evangelio, que conoció la verdad, otros también podrán escuchar esta verdad, este Evangelio, y también podrán ser contagiados con esta fe. O sea, podrán llegar a convertirse en cristianos también, salvos, no en cristianos religiosos. Ustedes no sean cristianos religiosos, sino sean cristianos salvos. ¿Ah? No sean cristianos pecadores, sino sean cristianos justos. ¿Es correcto? Si nosotros podemos mirar la señal de Jonás, Dios exactamente había enseñado que Jonás es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que había ocurrido en la vida de Jonás es precisamente lo que un día ocurriría en la vida de Jesús, ¿sí? Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él iba a morir, iba a padecer por el pecado y luego, de manera gloriosa, de manera perfecta, Él iba a resucitar de entre los muertos. El Señor en esta mañana, por medio de esta palabra, nos habla a nuestro corazón. Realmente, delante de Dios, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en esto, si en nuestro corazón está esta certeza, entonces ustedes serán personas de fe, personas que realmente puedan anunciar este evangelio a otros y serán personas que vivirán para el Señor, que serán también utilizados para la obra de nuestro Dios. Espero que Dios les bendiga en este día viernes. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido compartir su palabra. Señor, en la Biblia aparecen muchos elementos importantes para la vida de fe, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que la señal más importante era la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez y 3 noches y luego él salió. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo estaría 3 días, 3 noches en el sepulcro y luego él iba a resucitar de entre los muertos. Esto es la señal más gloriosa que Dios ha dado a esta generación. También todos los creyentes, mirando esta muerte y resurrección, podrán obtener la justicia de Dios, podrán obtener la justificación, podrán ser salvos, podrán ser redimidos de sus pecados. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
merecer tu preciosa salvación.